Buenas tardes, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Presentamos esta tarde el libro de Marta Flix, Necroeconomía, ilustrado por Darío Dante, y nos acompaña Manuel Javois, periodista, colaborador del País y de la cadena SER, y Magdalena Valerio, ministra de Cultura, Migraciones y Seguridad Social. Muchas gracias especialmente por acompañarnos esta tarde y empezamos. Muy bien. Que parece que alguien ha escrito un libro, ¿no? Es como... Se rumorea. Se rumorea que alguien... Se rumorea sí. Y me han colocado en un medio y parece que soy yo. ¿Sí? De economía. ¿Y de qué va tu libro, de economía. Muy bien. Este es el segundo libro de economía. No tiene números, este es el segundo libro de economía que leo y es cierto que coincide... Y el primero que entiendo, ¿no? No. Bueno, también. Esto te lo contaré luego. Pero me he dado cuenta de que los dos han sido dibujados por Darío Dante. O sea, es mi economista de referencia. Sí, lo tenemos ahí sentado también. El ilustrador de economía de referencia. Y revisando y repasando los dibujos, después me he dado cuenta de que había texto en medio y quise conocer a la autora. Pues nada. Presentarla si es posible. Este libro empieza con una afirmación revolucionaria sobre la cual te quiero preguntar. Sí. Hola, me llamo Marta y sí me gusta ganar dinero. Me gusta ganar dinero. Sí. ¿Por qué esta afirmación es revolucionaria si es la más sencilla del mundo? ¿Qué nos han hecho para que tengamos que decir esto con cierto pudor o callárnoslo en la mayoría de las ocasiones? No, porque está asociada la idea de que los que pensamos que el ser humano tiene que estar en el centro y no la economía, que la economía tiene que estar al servicio del ser humano, en realidad solemos ser la izquierda, ¿no? Está etiquetada de esa forma. Hay una falsa creencia de que, bueno, pensamos que a los que somos de izquierdas no nos gusta el dinero, y nada más lejos de la realidad. Nos gusta la buena gestión y nos gusta el dinero, y para que haya mucho dinero y bien repartido, que sería la redistribución que se hace pues con unos impuestos progresivos a poder ser, sería lo recomendable, que lo dice la Constitución. Para eso tenemos que tener buenos salarios, con buenas productividades, con un gran valor añadido, para poder ganar todos mucho dinero y contribuir a la economía del país. Sería lo sensato. ¿Y eso es posible con la necroeconomía? ¿Qué es la necroeconomía? Pues la necroeconomía, digamos, serían todas las falsedades que se pueden decir en la economía política o en la política económica, ¿no? Sería, por ejemplo, a colación de lo que estábamos hablando, el ejemplo más gráfico que se me ocurre es cómo, porque este libro es muy político, O sea, siempre hablo de la economía política o de la política económica. ¿Cómo es posible que alguien se defina como feminista, que feminismo es igualdad? Sería un sinónimo de igualdad. ¿Cómo es posible que un partido político, por ejemplo, o una política concreta de una ideología, crea que es feminista o que quiere la igualdad cuando realmente no está dotando de recursos económicos a esas partidas que garantizan esa igualdad, ¿no? Eso es necroeconomía, es mentir directamente. Y esta es una pregunta que venía yo barruntando mientras venía hacia aquí, ¿no? Y contra la que he chocado además en muchas ocasiones haciendo mi trabajo. Estamos acostumbrados a la mentira o a la posverdad. Nos han acostumbrado. Primero en cuanto a opiniones, después incluso nos hemos tenido que acostumbrar en cuanto a hechos que han pasado y que no podemos ya revisar con nuestros propios ojos. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que esto haya llegado al ámbito de los números. O sea, lo más inmutable que hay, no hay otra cosa que más allá del 2, es el 2, y todas las operaciones que se puedan hacer con cualquier número te van a dar el resultado. Pero sin embargo te encuentras en los debates, en el último que hemos tenido en las elecciones, a gente echándose los números a la cara, diciendo que los suyos son los de verdad. Lo que se hace... Primero, ¿cómo se fabrica esa atmósfera para que de repente hasta la posverdad haya llegado a algo tan fijo, tan concreto como los números? Pues mira, hay dos formas. Explicándolo sencillo sería comparar peras con manzanas, es decir, yo comparo unos datos de un mes y en lugar de compararlos con el interanual, que sería del mes anterior, para ver realmente si coincide el mes, para ver una evolución real, pues los comparo con otro mes que no tiene nada que ver, como por ejemplo que tiene otra estacionalidad o lo que sea, ¿no? Y luego la otra vertiente, o sea, la otra forma es mentir directamente con balcón a la calle, y se llama Pablo Casado. ¿Sabes? O sea, eso soy un poco... Sí, bueno, es mentir directamente porque creen que no tenemos memoria, pero bueno... ¿Va a defender usted a Pablo Casado? No está en mi guión defenderle. En absoluto. Sálteselo. Bueno... ¿Te ha gustado una Magdalena? Una de mis frases célebres es que Pablo Casado tiene de feminista lo que yo de monja de clausura. O sea que con decir esto ya es suficiente. No, sí, bueno, es que hace lo que comentabas, Marta. Es que las estadísticas, aunque en teoría 2 más 2 son 4, ¿no? Sí. Porque hay cuestiones jurídicas, por ejemplo, que es opinable. Uno interpreta un artículo de una manera, lo interpreta de otro, me da igual, del Código del Estatuto de los Trabajadores o del Código Civil o del Código Penal, son interpretables, pero
Se dice que las matemáticas son muy tozudas, 2 más 2 son siempre 4. Pues no, también se puede hacer una matemática imaginativa, sí, como lo que acabas de decir. Por ejemplo, con las estadísticas del paro, ¿no? De la encuesta de población activa o del paro registrado. Claro, si tú comparas vamos a ver, partiendo de la base de que tenemos un mercado de trabajo, que tú lo dices claramente en tu libro, que es un mercado de trabajo que tiene todavía deficiencias. O sea, vale, se está creando empleo, pero hay que crear empleo, pero también mucha más calidad del empleo. Y tenemos un empleo muy estacional. O sea, si tú comparas los datos del mes de abril de este año con los de abril del año pasado, fíjate, incluso el mismo. Pero si la Semana Santa este año ha sido en abril y el año pasado fue en marzo, claro, pues si comparas marzo con marzo, ya hay un hecho diferencial, que es la Semana Santa, que te puede hacer variar los datos estadísticos, ¿no? Entonces, claro, pues por ejemplo, Pablo Casado se ha tirado toda la campaña electoral diciendo que desde que gobernamos los socialistas, pues resulta que, yo no sé, dice que se han perdido 6.000 puestos de trabajo diarios. Bueno, pues haciendo la media, pues como mínimo se han ido creando unos 1.500 empleos diarios. ¿Eso significa que estemos contentos con eso? No. Ya digo, queda muchísimo, y tú lo planteas muy bien en tu libro, porque dedicas todo un capítulo dedica al tema de, lo has titulado Mercado de Trabajo. ¿Se puede dejar de ser trabajadores pobres? Ese claro, es el segundo capítulo. Y bueno, pues claro, evidentemente. Queda mucho por recorrer para tener empleo de más calidad. Totalmente. Y afortunadamente hay programas de televisión, que ahora en el que yo trabajo, todo es mentira, en el que desmentimos todos estos datos, y esto es, o sea, en el que contrastamos la realidad. Y esto es pues mira, afortunadamente existe el contrastar. Este no es un libro para economistas, o sea, este es un libro para no economistas. De hecho, mis colegas, no creo que casi nadie esté de acuerdo conmigo, porque somos, pues no sé si somos muchos los economistas de izquierdas, pero bueno, no creo que hay unos cuantos, ¿no? Hay un grupo nutrido de economistas para la crisis, sí. Y bueno, y dentro de las organizaciones sindicales hay personas muy expertas, sí. Incluso dentro de los propios partidos, ¿no? O sea, sí, que sí que hay economistas. Pero esta es un libro que está muy los aterrizado. Partidarios, como que además es que hay una cosa que lo tengo que decir porque me ha dejado bastante alucinada de tu libro. Bueno, hay por ahí una leyenda, creo que japonesa, que habla de es que yo, el otro día comentando esto que voy a decir con una amiga, me dijo, uy, eso me suena a una leyenda japonesa, yo no me la sabía, que es una cosa que le llaman el hilo rojo, que dice que hay personas, bueno, es como una especie de sinónimo para entendernos, nosotros hablamos más de almas gemelas, que los japoneses pues son más poéticos, ¿no? En este caso. Y entonces dice que hay personas, ¿no? Puede aplicarse al tema sentimental, pero también a la conexión humana o ideológica. Bueno, a mí algo me pasa contigo y a ti conmigo, porque he podido comprobar cómo en tu libro utilizas algunas frases que yo utilizo mucho en mis intervenciones. Por ejemplo, lo de poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Eso lo dices prácticamente de la misma manera. Pero bueno, hay algunas otras cosas más, opiniones que tienes sobre el feminismo y sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que también me siento bastante identificada. Pero son muchas, hacemos un estudio del... No, es que aquí vamos a tener que hacer algo. Claro. O sea, hay alguna conexión, hay algo que pasa, porque yo no he sido negra del libro de ella, no. Lo aclaro, para ¿Te nada. imaginas que me la ha escrito la ministra? Lo ha escrito ella. Sería lo más. Sería la bomba ya, ¿no? Es mi negra. Esta frase... Sácanos de aquí, sí, inmediatamente, porque esto puede acabar aquí en un fact-checking salvaje. Esta frase no sé si me turba. No hay mayor sensación de paz con uno mismo que no deber nada, tener todos los pagos hechos, pero esto es casi imposible en una economía moderna o en una familia trabajadora que aspire a una vida mejor. Parece que está obligada siempre a tener la guadaña casi siempre de la hipoteca o de cualquier otro tipo de crédito que le permita que un hijo estudie en determinado lugar, etcétera. Es decir, estar al día no es casi un lujo para muchísimas familias. Sí, bueno, sí, por supuesto. Y por eso el estado de bienestar
y el sistema público es tan importante para un país, porque tú a lo mejor con tus propios recursos no puedes hacer que tu hijo estudie o tu hija estudie, pero sí que gracias al estado de bienestar y gracias al gasto público que existe en educación, sí pueden acceder a una educación pública, que es el verdadero ascensor social que existe. No somos un país en el que estemos ya sentenciados por nacer en un sitio y que no podamos evolucionar, ¿no? Y por eso la educación en un país, la educación pública, igual que la sanidad pública, es tan importante y vertebra la sociedad. Lo de estar al día con la hipoteca y tal, yo no aspiro a eso, ni creo, pero sí que aspiro a que todo el mundo pues cumpla y pueda hacerlo y que pague los impuestos, que eso es fundamental. Lo cual toca los que no los pagan, preferiblemente que los paguen, los ¿no? que pagan en proporción bastante menos que los que cobran menos. Pero hay una frase, más allá de los impuestos, ¿no? La estoy escuchando además en la izquierda. Pago encantado, o sea, voto en contra de mis intereses. O sea, yo voy a votar a un partido que me puede hacer peor la vida, teniendo en cuenta que yo gano bastante dinero y por lo tanto me van a quitar más impuestos, ¿no? Que es como conceder que la economía es el eje de tu vida. Es decir, tú estás votando a favor de un partido que, según tú, a lo mejor puede tener unas mejores políticas sociales o de justicia social. Por lo tanto, a ti también te va a sacar mucho dinero, pero no es votar contra ti mismo, es votar a lo mejor contra tu economía, pero votar a favor de la comunidad, ¿no? Yo soy hijo del sistema público. Sí. Yo estoy pagando, afortunadamente, ahora bastantes impuestos. Después de 15 años de mileurismo, 200 arriba, 200 abajo, de repente empiezo a ganar dinero y empiezo a ver que el Estado efectivamente te quita más. Entonces lo que haces es el ejercicio de generosidad de decir, joder, si estoy haciendo esto es precisamente porque me he podido educar en un sistema público y porque cuando he tenido algún tipo de enfermedad o cuando me han tenido que operar, que me han operado, he podido hacerlo en una sanidad pública, y una sanidad pública además de calidad. Es decir, cambiar esa perspectiva. Cambiar al español cabreado de cuando llega la nómina o cuando llega la declaración de la renta se caga en la ventanilla y tiene que pagar su dinero. Ese cambio de mentalidad es bastante importante, pero también es importante el cambio de mentalidad de decir, tú no estás votando en contra de ti mismo cuando tienes que votar, estás votando primero a favor de ti, de todo lo que tú fuiste y todo lo que tú conseguiste, y además a favor de un sistema de justicia social que provoca ese pago de impuestos. Otra cosa es el cabreo, el que yo entiendo cuando hay las evasiones, cuando hay el fraude y efectivamente cuando las grandísimas compañías pagan la proporción que pagan en comparado con lo que pagas tú. Pero yo creo que ese cambio de mentalidad, ese chip que todavía no está muy incrustado, tanto a izquierda como a derecha, sí que es bastante pertinente hacerlo, ¿no? Y que lo abordas tú también aquí cuando hablas de ese o sea, que asunto. Pagar impuestos es imprescindible en una sociedad, ¿no? Lo que tenemos... Yo contestando a tu pregunta, yo he escrito este libro porque quiero que la gente sepa porque a veces se nos olvida que los políticos trabajan para nosotros, aunque algunos se crean que son estrellas del rock, ¿no? Ellos son nuestros empleados y ellos lo que se encargan es de gestionar los recursos, y los recursos son los impuestos que recaudan de nuestros salarios, ¿no? Entonces, ellos trabajan para nosotros. Ese es el primer punto que me gustaría remarcar. Hay una cosa que se llama predistribución, que son los salarios que tenemos, y la redistribución, que es cómo se va a redistribuir la renta y, por lo tanto, si va a haber más o menos igualdad entre la sociedad, ¿no? Entonces, lo que votamos es realmente dónde va la pasta a cada partida presupuestaria. En función de a quién votamos, esa pasta va a armas o va a gasto social o va a no sé qué, lo que sea, ¿no? A lo mejor tú no necesitas ir a un hospital público y no has ido en tu vida, pero a lo mejor tus padres sí necesitan cobrar una pensión, ¿no? O, claro, o si a alguien le pasa algo, es que el 99% de esta sociedad necesita del estado de bienestar y necesita de un sistema público que es el que enriquece, es el que garantiza la igualdad, sobre todo en la redistribución. Y en la Constitución está. Los que dicen que hay que cumplir la Constitución lo pueden leer claramente, que tiene que ser un sistema impositivo progresivo y que se garantiza la igualdad. En otro capítulo hablo de la paz social, porque no se garantiza la paz social si no existe la igualdad. Y la crispación no contribuye mucho a eso, que tiene mucho que ver también con la comunicación política, ¿no? Además que garantiza unos mínimos de igualdad, no garantiza la igualdad, de la cual estamos bastante lejos, en el sentido de los nichos de oportunidades laborales. Claro. Cuando tú has estudiado en determinado ámbito o en determinada atmósfera, cuando tus padres han creado un determinado núcleo de influencia o de decisión en despachos importantes o en determinados puestos de trabajo, quiero decir, tú tienes el mínimo, que es la salud y la educación, y a partir de ahí ya empieza un poco la selva, y a partir de ahí
también tienes, o sea, yo no creo que haya la misma igualdad de oportunidades de una persona que pueda proceder de una familia más humilde que otra que proceda de otra, pero el Estado lo que se tiene que hacer es por lo menos corregir o lijar eso, ¿no? Es el famoso dibujito de la igualdad de oportunidades, no es poner un cajón igual de alto a un niño que a un señor que mide 2 metros. La igualdad de oportunidades es garantizar que ese niño va a estar a una altura en el que esté a la misma altura que esa persona mayor, ¿no? Sería por llevarlo un poco al extremo. Vamos a ver, la igualdad no es dar a todo el mundo lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Exacto. Para conseguir al menos una igualdad de oportunidades hay que remover muchos obstáculos, evidentemente. Pues hombre, hay personas, como en mi caso, que yo no hubiese podido estudiar si no me hubiese examinado para tener una beca con 9 años y pude estudiar una carrera porque mantuve la beca hasta los 22 años, si no, no hubiese podido estudiar. Bueno, pues es lo que comentabas, ¿no? Un ascensor social. En mi familia fui la primera persona que pudo estudiar una carrera. Cuidado, que tengo profesionales extraordinarios, ¿eh? O sea, una generación de albañiles artesanos que cuidado, y de personas que saben cuidar el ganado mejor que nadie. O sea, que no quiero hacer de menos, pero es verdad que yo si pude estudiar fue con una beca. Y es que si no se remueven obstáculos es muy difícil que haya esa igualdad. Y al final de tu libro, Marta, spoiler. dices que por qué cuesta el tema, o sea, por qué no llevamos bien lo de pagar impuestos, ¿no? Bueno, hay algunos que tienen mucha pasta y que no lo llevan fatal porque quieren tener todavía más, ¿sabes? Entonces los hay que no solamente es que busquen todas las técnicas posibles de elusión fiscal y se busquen los mejores asesores para pagar lo menos posible, es que hay algunos que se llevan los dineros a expuestas a los paraísos fiscales, por ejemplo. Tú esto también lo cuentas en el libro. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que si las personas no ven que los impuestos sean progresivos, sino que ven que son en algunos aspectos regresivos, ¿eh? O sea, desde luego, para que haya una fiscalidad justa tiene que pagar más el que más gana, tiene que pagar más el que más tiene. Tienen que pagar más las grandes empresas, esas grandísimas empresas, a veces multinacionales, que tienen ahí un impuesto de sociedades que desde luego no se corresponde a lo que deberían pagar. Evidentemente hay que tener un trato un poquito más razonable, ¿no? Que paguen menos las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, en fin, que sea una progresividad también en ese impuesto de sociedades. Pero es que, oye, si tienen que pagar los bancos, pues tendrán que pagar. Pues bueno, cuando en el PSOE alguien dijo, Manu Escudero, que había que poner el impuesto a la banca, la que se lió. El impuesto a las transacciones financieras, pues también genera muchas perturbaciones, pero las grandes transacciones financieras no pasa nada porque tengan un impuesto. Las tecnológicas, los Google, etcétera, etcétera, pues si tienen que pagar un impuesto, tendrán que pagar un impuesto. Y luego hay impuestos más progresivos que otros. El IVA, pues el IVA al final, pues paga lo mismo, la persona que cobra el salario mínimo interprofesional cuando compra un producto, lo mismo, el que cobra el salario mínimo, el que está en el paro cobrando un subsidio, y el multimillonario. Pues el IVA, por ejemplo, pues es un impuesto que no es muy progresivo. Y luego también, otra cosa, pues eso, que genera mucha perturbación cuando se pagan impuestos, es esto, el fraude. Dicen, bueno, o sea, yo estoy pagando y hay por ahí unos jetas que no pagan. Que luego, por cierto, algunos van de patriotas. Yo eso le llamo patriotas de pacotilla. Que mucho patriotismo, pero igual que el movimiento dicen que se demuestra andando, el patriotismo se demuestra pagando. Pagando cada uno los impuestos que tiene que pagar para que podamos mantener un estado del bienestar. Si no, no hay manera. Y luego otro tema es la mala redistribución, que dices tú. Si no hay una redistribución correcta de la renta y de la riqueza, pues se pagan con menos alegría los impuestos, ¿no? Y luego, fijaos, a las personas que tienen más capacidad económica, si no es por solidaridad, deberían pagar los impuestos que deben pagar por egoísmo. Porque tú lo acabas de decir, si no hay cohesión social, es muy difícil mantener la paz social. Muy difícil. Y si no, que se lo pregunten a Macron, la que tiene organizada por hacer una reforma fiscal regresiva y en beneficio de los más ricos y de los grandes patrimonios, la que tiene liada sábado sí y sábado también con los chalecos amarillos. Y es que al final, si no hay una justicia, si no hay un intento de igualdad, termina habiendo, no hay paz social, es imposible mantener la paz social. Claro. Y que la gente tiene que comprar, tiene que consumir, claro. Y vivir con dignidad. Y vivir con dignidad, claro. Podemos... No sé. A ver. Traducir su intervención como unas propuestas que a lo mejor el Partido Socialista va a hacer ahora en el gobierno en los próximos 4 años. Están, sí. No, es que iban en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en ese proyecto que descarriló.
en el Congreso. Estaban los presupuestos generales del Estado alternativos del 18. Sí, estaban los presupuestos generales del Estado alternativo en las enmiendas del 18, y estaban en ese presupuesto que no fuimos capaces de sacar adelante en el 19, no por falta de ganas, sino porque hubo algunos partidos, PP, Ciudadanos y algunos partidos independentistas, que presentaron unas bonitas enmiendas a la totalidad de devolución, que ganaron ellos la votación y se fueron al garete los presupuestos generales del Estado del 19, y eso ha sido lo que dio lugar a que se adelantasen las elecciones. Pero ahí iba ya un planteamiento de lo que consideramos que puede ser una fiscalidad justa. ¿Irán los siguientes? Evidentemente, claro, por supuesto. Y ya con otra situación. Iba en el programa electoral. Sí. Y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es... ¿Vais a cumplir el programa electoral? Vamos a ver. No, claro, es que yo soy partidaria de cumplir los programas electorales, ¿sabes? Uno de los temas que planteas en el libro es, hablas mucho sobre el tema de la política, los políticos, el por qué se pierde credibilidad y confianza en los políticos. A mí no me gusta hablar de la clase política, porque es que no creo que sea una clase social, no. O sea, prefiero hablar de políticos y políticas. ¿Por qué se pierde credibilidad y confianza? Por la incoherencia. Porque si una persona piensa una cosa, dice otra y hace la contraria, o si tú has dicho que vas a hacer algo en un programa electoral y luego no lo haces, como mínimo, si no lo vas a hacer, tienes que aclarar por qué no lo haces. Pero igual nos faltan mecanismos de control, ¿no? Entonces, tienes que aclararlo, y yo creo que en general la ciudadanía de a pie tiene bastante sentido común y muy razonable, y si tú has prometido algo y explicas por qué no lo vas a poder cumplir, lo entiende. Sí, hombre, si la explicación es coherente y razonable, si no le estás contando un cuento chino, ¿sabes? Pero se entiende. Lo que no se entiende mucho en este país, fijaos, se convive mal con la mentira. Como llegue un político, pasó con el 11M. Eso le costó las elecciones generales al Partido Popular. El PSOE ni en las mejores encuestas daba que pudiese gobernar Zapatero en el año 2004. Y lo que pasó fue que alguien dijo que quiso vender que eso había sido ETA y no el terrorismo yihadista. Pues pasó lo que pasó. Pero es que a Zapatero, con las medidas que adoptó en mayo del 2010, que posiblemente no le quedó más remedio, pero claro, incumplió muchas de las cosas, o por lo menos algunas, porque yo creo que hizo una buena gestión y de recuperación de derechos y de ampliación de libertades públicas y de derechos durante su primera legislatura y parte de la segunda, pero tuvo que adoptar ahí unas medidas muy duras que demostraron una cierta falta de coherencia y le costó las elecciones al PSOE. Y ahora la corrupción le ha costado al PP que Pedro Sánchez ganase la moción de censura y bueno, como tienen unos cuantos en el banquillo de los acusados, pues otros cuantos se han ido al banco de la oposición, y los malos resultados electorales también vienen de ahí. Y, o sea, que se mienta y que se meta la mano en la caja, en general la ciudadanía lo acepta muy mal, por suerte. Sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Hombre, donde se está pidiendo a los demás que se aprieten el cinturón, ¿vale? Donde se están recortando derechos y otros se lo están llevando crudo, ¿no? Eso, no, por suerte no cuela. Somos una sociedad ya que no, en fin, que no se nos puede convencer fácilmente, por suerte. Antes de volver al libro de Marta, una otra pregunta. ¿Tiene alguna preferencia o algún tipo de especial querencia por algún partido o grupo que apoye los presupuestos para conseguir la mayoría que necesitan ustedes? Los independentistas han dicho que es la naturaleza. Los independentistas ante esos presupuestos que no se tocan, evidentemente podrían otra vez enrocarse, y ustedes tienen... Bueno, pues yo espero que, después de haber visto cosas que han pasado, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que tenemos que aprender es de lo que, yo siempre soy partidaria de hacer análisis del pasado, no para enrocarse en el pasado y estar todo el rato con el tema del retrovisor, pero la historia no hay que olvidarla, sobre todo si se detectan errores, no intentar no volver otra vez a tropezar en la misma piedra, ¿no? Entonces yo creo que ya han pasado muchas cosas, y hombre, nosotros firmamos un acuerdo para el presupuesto y para algunas acciones de gobierno con Podemos, ¿no? Pues yo creo que por ahí va a ir nuestra línea de sacar adelante los presupuestos, y creo que ahora mismo
tenemos una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados, ya no digo en el Senado, que nunca ha tenido tantos senadores el PSOE como ahora. Vamos a pasar de 140, ni siquiera en las épocas de Felipe González. Con lo cual eso de 155 permanente y constante, que además sería inconstitucional, creo que ya, ¿no? Yo creo que ya el PP ha desistido de eso, y el señor Rivera también, ¿no? De 155. Bueno, ya de vos ni hablo, porque esos, lo mismo en 155 les parece poca cosa, y les molan más algunos otros artículos de la Constitución. Sí, bueno, te pueden decir el 116 o el 8, no voy a decir lo que dicen esos, ¿vale? Es que no me he traído el librillo de la Constitución, aunque me resultó muy curioso lo que hizo en el debate Pablo Iglesias, sí. Porque yo normalmente, yo es que soy muy de la Constitución, ¿no? Como... Yo creo que le llamas y te dice los artículos. Pablo, es que me pareció curioso, porque eso que hizo él lo hago yo mucho cuando voy a dar una charla por ahí de pensiones o de cuestiones laborales. Yo voy siempre con el librillo de la Constitución, porque aunque creo que hay que reformarla, lo mismo no estaría mal que, además de reformar algunos aspectos, cumpliésemos toda la Constitución entera, porque hay algunas cuestiones que las tenemos bastante flojitas, en cuanto al cumplimiento. Entonces me gusta siempre ir con el librillo de la Constitución, y me enterneció ver a Pablo Iglesias, que empezó hablando del régimen del 78 y de que había que abrir un proceso constituyente y hacer una Constitución totalmente nueva, a que ahora reivindique, que me parece muy correcto, el que algunos artículos que no se cumplen, pues se cumplan, y yo voy siempre con el librillo. Por eso recomiendo que quien quiera, digo, como he hablado del 116 y del 8, que son artículos duros. También han aparecido partidos, y se han contaminado de esos partidos otros en los que de repente la defensa de la Constitución es una defensa clarísimamente progresista, es decir, claro, hablábamos antes de los artículos que defenderá Vox de la Constitución. Yo creo que a Vox en este caso en Cataluña le sobraría la Constitución, ¿no? Sería un... No, por eso, y si acaso de la Constitución, de hecho, digo, pues que lo mismo le gusta el 8 y el 116. Propone suprimir las os lo dejo ahí por si os los queréis leer. Es que no me he traído el librillo. El 8 no de la Constitución. No es la Constitución, pero bueno, con ayuda de todos podemos conseguir que lo sea. Duro, El libro de Necroeconomía, en el capítulo 8, precisamente quería llegar porque me ha sorprendido y gratamente encontrar en este capítulo algo dedicado al periodismo, la comunicación y las redes sociales. La relación también íntima que tiene desde luego con la difusión de números y la difusión de posverdades, y la difusión que puede tener para que se instaure, aunque sea ambientalmente, esa necroeconomía de la que hablas en el libro, ¿no? La importancia capital que puede tener. Además tú eres usuaria, eres activa en... Sí, las redes sociales son pólvora, y difama que algo queda, y en ese sentido, tanto para lo bueno como para lo malo, está ahí, ¿no? Es un instrumento que he utilizado muchísimo, pues como altavoz, que está muy bien, que además pues es accesible, quiero decir que es bastante democrático en ese sentido. Sin embargo, también está siendo muy utilizado, pues eso, como munición y como disparar fake news sin ningún sentido, y es que no da tiempo a desmentir todo. Están los equipos sobrepasados, es imposible a ese nivel, ¿no? Y sobre todo es muy fácil falsificar tanto información como perfiles, ¿no? Entonces esto, pues también parece que estamos muy avanzados, pero realmente el tema de las redes sociales y de Internet estamos un poco aprendiendo sobre la marcha. Estamos un poco aprendiendo a hostias también, porque es como que nos ha pasado por encima y eso, hay que poner puertas al campo, no se puede, ¿no? Entonces, en este sentido... Vigalondo, que decía que éramos los conejillos de indias de las redes sociales. Dentro de 30 o 40 años miraremos para atrás y diremos, joder, cómo lo sufrimos, ¿no? Marta, en el libro... comentas alguna cuestión en relación a las redes sociales. Vamos a ver, yo creo que es una herramienta útil. Son herramientas, es que pasa a veces mucho en la vida, ¿no? Herramientas que son útiles, pero claro, si se utilizan bien, pero también se pueden utilizar mal. Y hablas mucho también de la exposición que hacemos de nuestras vidas en las redes sociales. Todo el rato estamos colgando fotos de nuestra vida privada, de nuestros hijos. Tú hablas todo de los niños, o sea, sí, de cómo alegremente, pues de nuestros hijos pequeños, adolescentes, vamos colgando fotos, vamos colgando historias. Ese menor de edad, cuando cumple 18 años, se denuncia a sus padres. ¿Por qué me sacaste? Y dice, bueno, aquí nadie está calibrando que en un momento determinado se tiene ahí la historia de una persona desde que es pequeña y pueda ser utilizado en su contra, claro, y que nos puedan pedir reclamación, nos puedan reclamar los hijos la utilización que hacemos de su imagen en las redes sociales. Y luego también el tema, dices, cuidado que tu jefe mira
Twitter y Facebook, Claro. O sea, mira las redes sociales. O sea, es que vamos dejando ahí mucha huella que luego puede ser utilizada también en nuestra contra. Y luego además hay tecnología, por ejemplo, que parece que sea para facilitar la vida, que también, pero esos datos, esa empresa tiene acceso a esos datos, tiene acceso a tus pulsaciones, a cuándo vas al baño, o sea, tiene una serie que va más allá del ADN que tienes, que esos datos son que se pueden lucrar muchísimo, esos datos se pueden vender a farmacéuticas, a lo que sea, ¿no? Entonces estamos vendiendo información gratis todo el rato. Y de hecho, Marta, en función de comentarios que ponemos en Facebook, en Twitter, de cuando buscamos en Internet información, nos van haciendo un seguimiento y de hecho luego te van llegando anuncios que tienen que ver, o sea, tienen totalmente controlado tu ideología, tu religión, tus creencias, tus gustos. También te digo que yo como... Y te van enviando anuncios en relación a esto. Como guionista, que he sido a veces y tal, y bueno, y como curiosa, o sea, les puede explotar el cerebro si ven todo lo que yo consulto, ¿eh? O sea, también bueno, se tienen que fiar de eso. Eso decían que ahora va a ser el último deseo de la gente que va a morir, ¿no? Que le borren el historial web. Sí. Y luego hay otra cosa que también comentas, que es los bulos, ¿no? Sí. Bueno, y la mentira, que ahora es que ahora la mentira se le llama posverdad, que es una manera muy interesante de llamarle la mentira, ¿no? Parece que queda más fino. Es como mi verdad, no es mentira. Entonces, pones como ejemplo... acomodadas a las convicciones de los demás. Sí, una verdad, una mentira un poco más sofisticada, ¿no? Sí. Tú estás pidiendo, tus emociones están pidiendo que te diga esto, pero voy a cambiar un poco para incrustártelo, ¿no? Sí, para que te guste. Buscando un beneficio normalmente electoral. Sí. Y pones como ejemplo la de Donald Trump, ¿no? Que se comunica a base de tweet, ¿no? Y un tuit puede montar una revolución muy importante, ¿eh? Un tuit de una persona que tiene un poder como el que tiene él, pues te puede organizar un follón, ¿no? Que suba la prima de riesgo, baje la bolsa, o averigua tú, o un conflicto internacional. O sea, y luego otro tema, porque claro, lo que está en Twitter y en Facebook y en los sitios estos que se pueden leer, pues lo puedes controlar, pero luego está el tema de WhatsApp, que también se está utilizando mucho en las campañas electorales para meter bulos, que eso, hoy por ejemplo, me han enviado uno que está pululando por ahí, que hemos llegado a un acuerdo, no os lo perdáis, Podemos, Bildu y el PSOE para bajar las pensiones un 20% a partir del año 2020. Pues está por ahí pululando, ¿no? Ya, maldito bulo ya ha sacado algo al respecto, ¿eh? Claro, pues oye, pues esto, ¿a quién le está llegando? Pues lo estarán y que llegan por canales ahí, que habrá personas pues que se lo creerán. Fijaos qué bonita coalición, ¿no? Podemos, PSOE, Bildu, está estupendo, a la venga. O sea, justo los partidos que estamos claramente defendiendo que las pensiones tienen que subir según el coste de la vida, tal, o sea, los que lo tenemos claro, que va en nuestros programas, que bueno, quitando cuando Zapatero congeló parte de las pensiones, que ha quedado como que toda la vida el PSOE ha congelado las pensiones, que nunca congeló las mínimas ni las no contributivas. No debió congelar ninguna, ¿vale? Pero bueno, en fin, porque estaba el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, con 67.000 millones de euros. Pero bueno, en fin, se vería obligado, yo no me voy a cuestionarle, ya se hizo. Pero bueno, pero que, en fin, justo somos los que parece ser que queremos bajar las pensiones un 20%. Es un dislate, pero puede haber personas que se lo crean. Claro, a ver, ahora, por un WhatsApp ¿cómo contrarrestas el bulo que está pululando por WhatsApp? Pues es muy fácil, en las siguientes pensiones verán que no les han bajado el 20%. Bueno, ya, es decir, son bulos muy ofensivos en campaña electoral porque no podéis defenderos, pero luego ahora mismo, pues cuando reciban la pensión... es que seguimos en campaña electoral. Han pasado las generales, pero estamos en europeas, en autonómicas y en municipales. Bueno, acabo de llegar de Mallorca y he estado también en Ibiza, y allí tienen a los consejos insulares también. O sea, ellos van a tener 4 urnas. O sea que claro, pues estos bulos pueden hacer mucho daño en general, pero lanzados en campaña electoral de manera masiva y por WhatsApp, que no hay eso Dios que lo controle, pues pueden hacer daño. Puede haber personas que se lo crean, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que... Tiene ventajas también el WhatsApp, ¿eh? Vamos, de hecho yo no creo que levante aquí la mano, que levante a alguien que puede vivir sin el móvil y sin el WhatsApp. Vamos, creo que nadie. Mira, Juan Manuel de Prada, levanta la mano. Sí, bueno, de verdad, bueno, un caso a estudiar el tuyo, porque... Bueno, y por otras cosas también. Desde luego, estoy convencida que vivirías bastante más tranquilo que todos los demás que estamos todo el día... un Ericsson del año La Polka, ¿eh?
Sí, bueno, yo no quería hacer esto muy largo, quiero decir, yo quería que os compréis el libro, ¿sabes? Ya está, o sea, y que ya está, y que es un libro, sobre todo, yo lo dejaría incluso aquí, y nos vamos a tomar unos vinos y tal, sobre todo que sepáis que es un libro para no economistas, que me parece fundamental que se desencripte la economía para que la gente nos empoderemos y sepamos y entendamos las decisiones que estamos tomando y sobre todo que sepamos a quién estamos eligiendo como representante político, como gestor. Son nuestros empleados y son ellos los que nos tienen que rendir cuentas a nosotros y son ellos los que tienen que hacer una gestión eficiente, ¿no? Porque imagínate que nos roben, que te robe tu empleado, es de lo peor que puede pasar, ¿no? Pues en este caso nos ha robado durante muchísimo tiempo nuestros empleados. Y nada más, si no queréis preguntar nada, yo creo que hasta aquí ha quedado genial. Marta, yo Sí. quiero decir algo también, ¿vale? Mira, vamos a ver. Va a cerrar la ministra. Yo, ¿por qué recomiendo que leáis el libro? Eso, muy bien. Porque recomiendo, por ejemplo, quien no entienda la factura eléctrica, por favor, que compre el libro. Sí. Porque parece ser que estamos... Bueno, además pones un ejemplo estupendo, que es como cuando uno va al supermercado y le cobran al mismo precio el salmón, caviar, yo no sé. Imagínate que haces una cesta de la compra y compras manzanas, papel higiénico, no sé qué, y dices, me da un capricho. Y compras caviar y te lo cobran todo al precio del caviar. A precio pues caviar. esto es el mercado eléctrico español. El mercado eléctrico. No, es que lo bueno que tiene, una de las virtudes que tiene Marta, que tiene muchas, pero una de ellas es que hay términos económicos. Cuenta también muy bien lo de las pensiones, o sea, términos económicos y también algunos jurídicos que ella los explica para que los entienda, dices tu abuela, tu madre, ¿no? O sea, mi madre ha leído el libro, está aquí sentada en primera fila. Se lo ha leído y mi abuela también lo podría. Y tu abuela también, entender. ¿no? Pues en definitiva, para que el común de los mortales Hasta entienda tú no lo algunos entender. términos Hasta económicos mi novio, sí. que es muy difícil entender. Y yo tengo que decirte que la factura eléctrica, que mira que me lo han explicado 2 diputados del Grupo Socialista, no voy a dar nombres, concretamente uno que sabe un montón de esto, y en alguna ocasión me pillaba por banda en el bar de allá arriba del hemiciclo y me daba una teórica sobre el tema de la energía y de la factura eléctrica. Tú lo y tal. llamas teórica, se llama chapa normalmente. Es un compañero majísimo al que tengo mucho aprecio, ¿no? Pero realmente me he enterado leyendo el libro de Marta. Os lo tengo que confesar. Así que mira, a mí ya por lo menos me ha merecido la pena, ¿no? Y aparte que es muy divertido, o sea, lo cuenta muy bien y encima lo hace muy ameno, que yo creo que eso, entre que te den la chapa y que te cuenten algo de manera amena, pues nos quedamos con que nos cuenten algo de manera amena. Pues o sea, nos quedamos con Marta. Gracias por venir. Gracias. ¡Vámonos! Oye, y que no me da comisión, ¿eh? Que no voy a comisión, que quede claro, ¿eh? Aquel caballero quiere... ¿Qué? ¿A Ay, qué quieres perdón. hacer una pregunta? ¿Ah, sí, hay preguntas? Una. No pensaba, ¿eh? Una pregunta. Una. No. No sé, ¿eh? Te contesto brevemente, sí. No te pensaba. No se oye. No se oye, mira, es el destino. A ver. Vamos. O sea, el destino, No, aparte sí. de poner... Una única pregunta, vale. Una única Todo o pregunta. nada, me la juego a todo o nada, atención. Es casi más un apunte que una pregunta. Hablando de impuestos, se citaba que Pablo Iglesias en uno de los debates electorales leyó varios artículos de la Constitución. Uno de ellos hace referencia a la función social de la propiedad y otro de ellos a los impuestos, precisamente. Y es el artículo de la Constitución que formula los principios que tienen que cumplir los impuestos. Entonces hay un principio que dice que tienen que ser legales, otro dice que tienden a ser progresivos, y ahí se cayó. Pero es que hay un último principio que dice que no debe entender a la confiscatoriedad. Eso es un principio de la hacienda pública. Los impuestos no deben de ser confiscatorios. Esto es una salvaguarda de la propiedad privada. A pesar de que haya también una función social de la propiedad, hay una salvaguarda de la propiedad privada, porque se han dado casos que han salido recientemente en los medios de familias en Andalucía que al hecho de heredar se tenían que plantear una disyuntiva
si renunciar a la herencia o endeudarse de por vida. Sí. Eso es poner en cuestión la sociedad, la propiedad privada. Sé por dónde vas. Termino, por favor. No se puede elevar la anécdota a categoría. Entonces hay que comprarse 2 libros, Necroeconomía y la Constitución. Sí, pero este sería un poco. Termino, por favor. Sí. Es que si se cuestiona la propiedad privada, después de poner en cuestión la propiedad privada, puede llegar al expropiese de Venezuela. Bueno, creo que ha quedado claro. Entonces, ¿cómo terminamos? Gracias por la aportación, creo que queda claro. Necroeconomía y Constitución. Gracias por el apunte. Ya está. Sí. Bueno, gracias.